Los autónomos aún pueden aplazar el IVA del segundo trimestre si no tienen liquidez. Os vamos a dar los límites y los requisitos. Solo se permite cuando el cliente no ha pagado en plazo la factura. Los autónomos tendrán que presentar antes del próximo 22 de julio el IVA del segundo trimestre de 2024, entre otras obligaciones fiscales. Los negocios que no tengan liquidez pueden aplazar el pago de este impuesto siempre que cumplan algunas condiciones. Los autónomos aún pueden aplazar el IVA del segundo trimestre si no tienen liquidez, límites y requisitos. Julio es un mes cargado de obligaciones fiscales para los autónomos y pequeños negocios. Como ya avanzamos en otro de nuestros vídeos, algunos trabajadores por cuenta propia tendrán que cumplimentar hasta una decena de modelos de impuestos distintos. En las próximas semanas, miles de autónomos podrían verse sin liquidez suficiente para hacer frente a la liquidación del segundo trimestre de IVA o el IRPF fraccionado si optan por el pago trimestral de este impuesto, entre otros. Muchos de estos impuestos que deberán pagar los autónomos se pueden aplazar, sin embargo, algunos de ellos cuentan con condiciones específicas. Es el caso del IVA, un tributo que no soporta directamente el trabajador por cuenta propia, ya que es un mero intermediario. Según nos explican desde la agencia tributaria, en un principio los impuestos que no soporta directamente el contribuyente, sino que son repercutidos, son inaplazables. Sin embargo, para el IVA se permite de forma excepcional el aplazamiento siempre que el autónomo no haya cobrado todavía la factura. Es decir, para posponer el pago de este tributo hay que acreditar primero que no se ha cobrado el servicio por parte del cliente. Luego estarían las condiciones para que los autónomos aplacen el IVA trimestral en 2024. Desde el pasado año, la agencia tributaria publicó una orden con la que se amplió el importe de las deudas por impuestos y sanciones que pueden aplazar los autónomos de manera automática. En un principio se pueden aplazar de manera automática todas las deudas que no superen los 50.000 euros y que estén en periodo voluntario de pago o en periodo ejecutivo. Además, la normativa indica que no se podrán posponer estos pagos durante más de 24 meses para que los autónomos, personas físicas, en el caso de las empresas, sociedades jurídicas, solo se permite un máximo de 12 mensualidades. Por lo general, las deudas que se pueden aplazar de manera automática y hasta 50.000 euros son todas aquellas que se refieren a pagos fraccionados de IRPF por estimación directa u objetiva. Modelos 130 y 131 o la declaración anual del impuesto de sociedades. Los pagos fraccionados no se permiten, entre otras deudas que nos indican como inaplazables en la normativa. Solo se puede aplazar el IVA cuando el cliente no ha pagado en plazo la factura. Sin embargo, en el caso particular del IVA, aunque es una autoliquidación que suele aplazar muchos autónomos y pequeños negocios, su fraccionamiento no se puede llevar a cabo en todos los supuestos según la agencia tributaria. No son aplazables las deudas derivadas de tributos que deban ser ilegalmente repercutidos, salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. Es decir, solo se permite aplazar el IVA cuando se demuestre que la factura por la que se está pagando este impuesto no ha sido abonada por parte del cliente. Según nos explican desde la agencia tributaria, estas solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del IVA deberán adjuntar determinada documentación para acreditar que no se ha cobrado la factura. En particular, se deberá aportar la relación de las facturas emitidas que no han sido cobradas con identificación de clientes, las cuantías y la fecha de vencimiento de las mismas. La justificación documental que acredite que las mismas no han sido efectivamente satisfechas. Copia de cuantos requerimientos o actuaciones hayan realizado frente al acreedor reclamando el pago de las facturas impagadas, por ejemplo, a través de un burofax al cliente solicitando el pago. ¿Qué intereses habrá que pagar por aplazar el IVA trimestral? En cualquier caso, independientemente del modelo del que se trate, si el autónomo solicita un aplazamiento, tendrá que pagar intereses por cada mes que aplace esta deuda. Lo habitual es que se aplique el interés de demora, que es un 4,06%. Si se solicita aplazar la deuda aportando aval, entonces habría que pagar el interés legal, que es del 3,75% en 2024, y a través del apartado de aplazamientos en la sede electrónica de la agencia tributaria se permite a los autónomos aplazar deudas por sus impuestos, sanciones o intereses, tanto si están en periodo voluntario como si están en periodo ejecutivo, excepto cuando ya se ha notificado la enajenación de los bienes del contribuyente. Para calcular el coste que va a tener su aplazamiento, los autónomos solo tienen que acceder a la calculadora de tipos de interés disponible. Al acceder deberán rellenar algunos datos como la fecha de solicitud del aplazamiento, por ejemplo el 20 de julio para la autoliquidación trimestral del IVA. Siguiendo con este mismo ejemplo, un autónomo al que le hubiera salido a pagar 2.000 euros en esta autoliquidación del segundo trimestre de IVA solicita un aplazamiento en 6 plazos y no hubiera aportado garantías, tendría que indicar los siguientes datos. Fecha de vencimiento para el pago 20 de noviembre, principal importe de autoliquidación 2.000 euros, interés de demora 4,06% y periodicidad mensual, plazos 6. Tras haber puesto estos datos, el autónomo ya podrá calcular el importe que le saldrá a pagar finalmente en cada uno de los plazos en total por la liquidación trimestral del IVA que va a aplazar este mes. Siguiendo este ejemplo, el trabajador por cuenta propia tendría que asumir por esos 2.000 euros una cuota mensual de 333.000
33 euros hasta el 20 de enero de 2025 y un total de intereses de 23,79 euros. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestoría YouTube.